Un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. Bien, vamos ya de una vez por el tiempo a compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar siempre pendientes y disfrutar de la cobertura de estas redes sociales. Oremos. Gracias te damos, Dios mío, porque nos das la oportunidad de poder dirigirnos también a esta vasta audiencia a través de las redes sociales. Gracias, Dios mío, porque no dudamos en ningún momento que tú estás con nosotros. Gracias por esa bendición que ahora nos ocupa, poder entregar tu palabra. Una palabra que alienta corazones, una palabra que ilumina camino, una palabra que lleva bendición al alma necesitada. Pedimos tu cobertura, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones y que la palabra de Dios fluya y corra a través de las redes sociales. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie Yo Soy. Hemos dado cobertura a varios pasajes de la Escritura. El día de ayer iniciábamos más bien la serie y hablábamos de la importancia de que Él se presentaba como el pan de vida. Es importante reconocer que Yo Soy es el nombre que Dios reveló a Moisés cuando lo vio en aquella zarza ardiente. Es decir, que estos versículos o esa frase Yo Soy no solamente se encuentra en el Nuevo Testamento, sino que también está en el Antiguo Testamento. Dice el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 13: Así dirás a los hijos de Israel, Yo Soy me ha enviado a vosotros. En el Evangelio de Juan vemos que Jesús usa ese mismo nombre, exactamente esa misma frase, el Yo Soy. Para hablar, se refiere para hablar acerca de sí mismo, estoy hablando de Jesús, y revelar que es Dios. ¿Para qué? Para ejemplificar y hacer una metáfora de todo lo que Dios nos da por medio de Él. Se identifica con diferentes cosas, como el pan, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida, en fin, otros títulos. En esta serie titulada Yo Soy, estamos aprendiendo acerca de cada una de esas maneras en que Jesús se da a conocer para revelar lo que Dios es para nosotros en Él. Es por eso que cobra mucho valor el hecho de que en el Evangelio de Juan encontramos todos estos títulos registrados y anexamos a partir de este momento el libro del Éxodo, cuando Jesús precisamente le habló a Moisés en aquella zarza ardiente y le dijo que se presentara como aquella persona que era el Yo Soy. Es ahí donde cobra mucho interés, mucho valor para nuestra vida. El día de ayer vimos cómo Jesús es el único que llena plenamente y satisface como el pan de vida. En esta ocasión veremos el segundo Yo Soy, que aparece en el Evangelio de Juan, que Jesús es la luz que nos ilumina, nos muestra la realidad de las cosas, nos muestra la realidad de la vida, así como nuestro propio pecado y necesidad de salvación, nos muestra a Dios cómo es nuestro Salvador. Esto lo encontramos específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo número 12. Dice la palabra del Señor: Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, el versículo 12 de Juan capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra de Dios. De este texto se desprenden dos preguntas. Dos preguntas que necesitan una respuesta, ¿Qué significa Jesús como luz del mundo? ¿Y qué hacer para disfrutar de esa luz? Por todo, es mi objetivo en este tema que sigas la luz de Cristo para no andar en tinieblas. Es importante que reconozcamos, en primer lugar, que Jesús es la luz del mundo. El mundo en el que vivimos está en tinieblas. Sin embargo, debemos recordar que no fue creado así. El mundo no fue creado así. La Biblia nos dice que todas las cosas fueron hechas buenas en gran manera. Sin embargo, cuando el pecado entró al mundo,
también corrompió la creación. A causa del pecado es que el mundo está lleno de oscuridad, y al igual que al caminar en una habitación oscura, tropezamos, casi resbalamos, casi caemos. Mientras caminamos en este mundo nos equivocamos, fallamos, nos ofendemos, dañamos. ¿Por qué? Porque vivimos y obramos en tinieblas. Esta es la razón por la que necesitamos la luz. Pero para comprender qué significa que Jesús es la luz del mundo, es importante definir las tinieblas. En la Biblia hay 5 conceptos de qué son las tinieblas. En primer lugar, la ignorancia y la necedad que hay en el mundo. El libro de los Salmos, capítulo 82, versículo 5, nos da esa referencia. Es cuando una persona camina en su propia opinión y considera más su pensamiento y su razonamiento que lo que dice la Biblia. Recuerde que hay 5 razones. La segunda es que la maldad y el miedo que produce andar en las tinieblas. Lucas 1:79. Dios mismo dice que habitamos en tinieblas y caminamos en sombras de muerte. Esto es un mundo cuyas tinieblas generan precisamente miedo, generan pánico dentro de las personas, y es ahí donde cobra exactamente el valor que tanto nosotros estamos necesitando. En tercer lugar, las tinieblas produce sufrimiento, produce muerte. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a la justicia, a lo que es correcto, se le llama luz, y a la angustia, el sufrimiento y la muerte, tinieblas. Por esa razón es que están estas opciones que le estoy mencionando, hablando acerca de esas tinieblas, esos 5 conceptos. Vamos al tercero, el sufrimiento y la muerte. Recuerde que se le llama luz en el Antiguo Testamento, pero a la angustia se le llama muerte, sufrimiento, tinieblas. El cuarto detalle que quiero mencionar para poder tener los conceptos completos, hablando acerca de las tinieblas, el cuarto concepto es la esclavitud del pecado. En Efesios capítulo 5, versículo 8, Pablo dice que el ser humano sin Cristo es tinieblas. Eso es lo que dice la Escritura. No se refiere a que andan en tinieblas, sino que son tinieblas en sí mismos. El quinto concepto, hablando acerca de las tinieblas, es al estado de muerte eterna. Jesús dijo, en las tinieblas de afuera de su reino eterno, donde estaremos con Él, será lloro y crujir de dientes. Todo lo anterior sucedió porque cuando el ser humano pecó, el mundo perdió la luz de Dios y vino una total depravación. Nuestra mente y corazón fueron entenebrecidos, tinieblas, recuerde. Por eso los seres humanos nacemos con una mente y un corazón entenebrecido, que no puede entender las cosas de Dios. Nacemos ciegos para saber qué significan las cosas espirituales, y por eso vivimos en una total confusión. Esa es la razón principal por la que hay muchas religiones: confusión de género, amor al dinero, aborto, menosprecio, machismo y todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque el hombre nace ciego y no sabe distinguir lo que es correcto de lo incorrecto. No tenemos esa capacidad, no podemos ver qué es la verdad. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas y comenzamos a inventar cosas precisamente y a pensar que lo que nosotros razonamos es lo verdadero. Y esa es la razón de tantos problemas que en el mundo precisamente existen. ¿Por qué? Porque habita en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Cuando habita en nosotros esa naturaleza pecaminosa, el hombre específicamente da rienda suelta a todo ese ofrecimiento que el mundo precisamente con sus grandes atracciones nos presenta. ¿Por qué? Porque el alma que no tiene a Dios es una oscura cárcel, un alma ciega que ignora la verdad de Dios, obstinada por creerse sabia en su propia opinión, que necesita lógicamente urgentemente ser iluminada. Es lo mismo que Jesús le dijo a una de las iglesias del libro de Apocalipsis. ¿No se dan cuenta que son pobres, ciegos, desnudos y desventurados? Porque recordemos que andar en tiniebla no solamente es andar en pecado específico, sino que es cuando a lo que Dios llama bueno, le llamamos nosotros malo, o a lo malo le llamamos bueno. Es específicamente lo que el Señor le va a recriminar a aquella iglesia en particular
del libro de Apocalipsis. Ahora bien, pero las buenas nuevas son las que Jesús es la luz del mundo. Y por eso es que estábamos citando el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló y les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Note qué interesante. La única y exclusiva fuente de verdad para el ser humano, la respuesta a todas las dudas que puedes tener respecto a cualquier cosa sobre la faz de la tierra, cuando dice: yo soy la luz del mundo. Está diciendo que es específicamente la sabiduría para saber cómo vivir cada día. También es significativo entender el momento en el que Jesús dijo esto. Se encontraban en el templo, en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Ese es el contexto de Juan capítulo 8. En el patio de las mujeres, donde solo podían entrar los judíos, había 4 grandes candeleros que se encendían durante la noche de la fiesta. ¿Y qué pasaba? Simbolizaban la columna de fuego que por más de 40 años guió al pueblo judío por el desierto. Entonces note, en Éxodo dice que la columna de fuego, además de marcar el camino que debían seguir, les daba calor, les daba cierta protección. Entonces note, en el último día de la fiesta, cuando las luces ya habían sido apagadas, probablemente Jesús se paró y dijo: yo soy la luz del mundo. Es decir, que Él es el cumplimiento de aquella columna de fuego que estaba para guiar, para proteger a su pueblo. Cuando Jesús dice que Él es la luz, significa que es quien ilumina tu caminar, que evite que tropieces, que evite que te pierdas por otro camino, que puedes glorificar a Dios con tu propia vida, que es la luz, que puedes ver tu pecado y la esclavitud en la que vives. ¿Cuándo qué? Cuando esa luz ilumina tu camino. Pero también para revelar su gracia, para revelar su bondad, que es la luz para revelar su necesidad de salvación, pero también a Él como su Salvador, para mostrarle dónde poner el pie para caminar seguro. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué evitar? ¿Por qué puede provocarte dolor? ¿Y qué hacer para obtener gozo? También esa luz significa que Él es la luz que te da vida, que te revitaliza, que te llena de gozo, que te da una alegría, que te da un sentido, que te da un propósito. ¿Para qué? Para que cada aspecto de tu vida comience a ser ordenado hasta que Cristo venga. Mire qué interesante. Hermanos, es que sin Jesús siempre vamos a pensar que tenemos la razón, pero solo Él es la luz de nuestra vida. Nosotros no lo somos y por eso nos equivocamos. Sin Jesús, toda decisión, todo razonamiento, todo proceso lógico, toda, voy a decirlo, inferencia, toda interpretación de los hechos estará equivocada siempre. ¿Por qué? Porque solo su testimonio es verdadero. Porque solo Él es Dios, solo Él es la verdad, porque solo Él conoce específicamente todas las cosas. Cuando nosotros vemos en la Biblia que Él conoce todas las cosas, vean lo que dice Juan capítulo 8 versículo 14. Respondiendo Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Oiga, qué interesante. Juan 8:23. Y Jesús les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Se está dando cuenta? ¿Por qué nosotros solo nos podemos tomar buenas decisiones? ¿Por qué por nuestra propia naturaleza no podemos tomar buenas decisiones? Porque somos de este mundo. ¿Ya me entendió? Jesús es del cielo. Nuestro razonamiento será según la carne. Lo que diga será según el Padre. ¿Para qué? Para poder decidir. Nosotros tenemos que analizar, investigar, por qué no decirlo, argumentar, interpretar y luego llevar a cabo. Pero Dios no.
Él no analiza ni investiga. Dios es luz, Él es la verdad, sabe todo, ve todo, y por eso es la luz de todo. Por eso cuando una persona no sigue a Jesús, está en tinieblas. ¿Por qué? Porque solo es la luz. Por tanto, un alma sin la luz de Cristo se convierte en una alma ciega, sorda, tropieza, falla, erra, daña. Si tus conclusiones, ideas, decisiones diarias no son basadas en una correcta interpretación de la palabra de Dios, son tinieblas. Dios es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque solo Él es la verdad. Y si Él es la luz, ¿qué debes hacer entonces? ¿Cómo responder? ¿Creer y seguirlo? ¿Cómo interpretar el tema de la luz del mundo? Antes de hacerlo, hagámonos ciertas preguntas. ¿En dónde estás buscando guía para tu vida en medio de las tinieblas? ¿En quién o quiénes buscas una iluminación para entender la realidad de tu vida? ¿En qué áreas eres tentado para poder dar cobertura a las tinieblas o andar en tinieblas? ¿Hay algún área de tu vida que aún está en tinieblas? ¿Hay algo que ocultas porque al ser descubierto te llenaría de vergüenza? ¿Todavía sigues en tinieblas? Hago la última pregunta. ¿De qué manera Jesús, como la luz, te da vida? ¿De qué manera? El que le sigue, dice el versículo que citábamos, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué interesante. Aquí es donde nosotros debemos precisamente reflexionar en una verdad. Si Jesús se presenta, según Juan capítulo 8, versículo 12, como la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, uno se pregunta, el mundo sigue estando en tinieblas. Tenemos un día porque Dios creó el sol y lo hizo como una metáfora porque Él es sol, ya que todo es oscuridad. Si no existiera el sol, la tierra no tendría día, siempre sería noche. De igual manera, si no permanecemos en la luz, las tinieblas te cubrirán. La palabra seguir aquí es ser discípulo. Por eso el mandato de Dios no es solo a creer, sino a permanecer siguiéndolo, como el pueblo de Israel debía seguir la columna de fuego. De lo contrario, Israel tropezaría. También dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 10, pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. La única manera en la que puedes no tropezar, no andar en tinieblas, es siguiendo la luz. Esto significa, en la práctica, que donde Jesús vaya, tú debes ir. Que lo que Él diga que es verdad, para ti tiene que ser verdad. Lo que Él llama pecado, llámalo pecado. Lo que Él llama bueno, llámalo bueno. Si Él dice sí, tienes que decir sí. Si tienes que decir no, tienes que decir que no. Él es la luz, y en ese caminar, precisamente como discípulo de la luz, que nosotros permanecemos en esa luz. Así que seguir a Dios es igual a ser un discípulo de Dios. ¿Cómo? Oyendo, creyendo y obrando su palabra escrita. Si Jesús es el sol, la palabra escrita son sus rayos que iluminan cada día de nuestra vida. Cuando la leemos con paciencia, cuando le creemos, cuando la ponemos en práctica. Por eso, no en vano, la Biblia misma se llama lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. La misma Biblia se llama lámpara para nuestros pies. Eso es una lámpara que va iluminando nuestro camino. Luz que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. ¿Revelando qué? Revelando los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Hermanos, hermanas, amigos, ¿por qué la palabra de Dios es verdad e ilumina nuestra alma? Seguir a Jesús es seguir a Dios, es seguir la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de seguir o no a Jesús como la luz? ¿Cuál sería el resultado? Si Jesús les habló otra vez y les dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si como hijo de Dios decides tomar en serio seguir y permanecer en la luz de Cristo, no andarás en tinieblas. ¿Por qué? Porque tomas en serio el seguir, permanecer en la luz, estudiando la Biblia, obedeciéndola, y andarás precisamente en una verdad.
Cada una de estas dos consecuencias son ejemplificadas por Juan con dos anécdotas y se las voy a narrar a manera de ejemplo o ilustración si usted quiere. La primera nos ilustra lo que sucede cuando se cree el mensaje acerca de Jesús, pero no le sigue, no se es discípulo, no se persevera en la verdad de la Biblia. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo número 30. Dice de la siguiente manera: al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que creyeron en él, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A los que habían creído el mensaje de ser luz, Jesús les manda a que le sigan. Sean sus discípulos para ser libres del pecado. Estos respondieron con enojo, pues aseguraban ser libres. Entonces Jesús, les reprende en el versículo 37 de Juan capítulo 8. Sé que soy descendiente de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos respondieron que su padre era Abraham y luego que su padre era Dios. Pero Jesús les volvió a reprender y les dijo: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y oiga esto: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Mire qué duro mensaje. ¿Entendemos ese duro mensaje? Dice que muchos creyeron en él, pero no permanecieron en él, no le siguieron, no le obedecieron, sino que querían vivir conforme a sus tradiciones. Ahora, eso revela algo importante: que nunca fueron verdaderos creyentes. Es lo mismo que explica la parábola del sembrador. Una semilla cae en el camino, pero son los que no escuchan la palabra. Pero luego hay dos terrenos, dos tipos de corazones humanos que reciben la palabra con gozo. Los de espinos echan raíces, pero cuando llega el sufrimiento y las cosas duras de la vida, se ahogan en los problemas, abandonan la iglesia. Al inicio creyeron en la palabra, pero no se mantuvieron en ella. ¿Por qué? Porque no había verdad en ellos. Es decir, no eran nacidos de nuevo. Solo persevera en la verdad el que tiene la verdad en él, y el que no persevera en ella practicará la mentira, ya sea a manera de vicios, a manera de pecado, a manera de idolatría, a manera de inmoralidad. En general, esto sucede hoy en día con aquellos que dejan de discipularse, que asisten a la iglesia, pero su vida nunca da frutos. Bien dijo Cristo: por sus frutos los conoceréis. Pero si toman la decisión de seguir la luz del mundo, que es Cristo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bien dijo Cristo. Luego de esto, Juan ilustra con la historia del hombre ciego de nacimiento, que encontramos en Juan capítulo 9. Le dije que eran dos ilustraciones. Lo que sucede cuando alguien cree. Cuando alguien cree, cuando alguien sigue la luz, es discípulo de verdad de Jesús. A Jesús le preguntaron si el joven ciego nació así por los pecados de este o por los pecados de sus padres. Jesús dijo que nació ciego para que Dios se glorificara en él. Jesús realizó el milagro de devolverle la vista un día sábado. Pero cuando los fariseos se dieron cuenta que el ciego ahora miraba, lo interrogaron y le preguntan: ¿quién lo había sanado? Oye, ¿quién te ha sanado? Viene Jesús y responde en Juan capítulo 9, versículo 17. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él dijo: es un profeta. Es decir, creía que era un enviado de Dios. Sin embargo, luego de un tiempo, los fariseos lo volvieron a llamar, lo interrogaron una segunda vez. En Juan capítulo 9, versículos 27 y 28, él les contesta nuevamente ante su segunda interrogante: ya les dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez?
¿Es que también vosotros queréis hacerlos discípulos suyos? Entonces lo insultaron, le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. El que era ciego se consideraba a sí mismo un discípulo de Jesús, a quien aún no conocía estando sano. Pero sucedió. Viene Jesús. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Hallándolo le dijo, Juan capítulo 9, versículo 35 al 39. ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Le responde aquel joven ciego. Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces le dijo: creo, Señor, y le adoró. Jesús le dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Así que no solo creyó, sino que siendo su discípulo, le vio, le adoró. Queda ilustrado entonces que quien persevera en la luz y en la verdad, adora con libertad a Dios. Hermanos, Jesús es la luz del mundo. Pero al igual que el ciego, eso exige una respuesta precisamente para nosotros hoy en día. ¿Seguirás su luz o no la seguirás? Tu tentación diaria será seguir tu propia luz, pero recordemos la advertencia lapidaria de Lucas capítulo 11, versículo 35. Mira pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Esa luz que es tinieblas, es luz falsa, que compite con Jesús. Tus ideas, tus razonamientos, tu sabiduría, tu experiencia, tu profesión, tu lógica, tu preparación, tu cultura, tus confines, tu autoconfianza. Bien dice el libro del profeta Isaías capítulo 5 versículo 20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tiniebla, dice el profeta Isaías, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo evitar esto? Siguiendo la Biblia. Cada día caminas entre tinieblas. Vas al trabajo, vas en tinieblas. Van dardos del enemigo. Caminas para tu hogar, caminas en tinieblas. Vas a la iglesia, caminas en tinieblas. Es que este mundo habita en tinieblas. Tú y yo habitamos en tinieblas. Por eso necesitamos la luz de Cristo, la luz del sol de justicia. Y ese es Jesús. La buena nueva es su promesa de esa gracia futura. Que si le sigues, no andarás en tinieblas. Ni tu matrimonio, ni tus hijos, sino que tendrán la luz de la vida. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Juan capítulo 12 versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en Él cree en mí no permanezca en tinieblas, dijo Cristo. Y esta promesa se puede convertir en una gracia presente para tus hijos, en una gracia presente para tu familia, en una gracia presente para tu casa. Que en tu hogar esté la luz de Cristo. No esté tu hogar en tinieblas. Estoy hablando en términos espirituales. Si tú no conoces a Jesús, Él te está ofreciendo esa luz presente para tu casa, para ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú no conoces a Jesús, Él te ofrece esa luz. Él te da vida. Este mundo está lleno de tinieblas. Es fácil tropezar. Es fácil fallarle a Dios. Es fácil ofender a otros con impulsos de enojo y ser ofendidos al mismo tiempo. Pero Dios te llama a que te acerques a Jesús por la fe, porque Él es la luz del mundo, porque Él es el que ilumina nuestra vida. No importa si llevas muchos años pensando que no tienes remedio, que todo lo que has hecho es pura maldad, no importa. La luz te alumbra, y cuando alumbra, todo comienza a tomar un orden, y tu vida comenzará a ser transformada para la gloria de Dios. La importancia de que esa luz brille en nuestros corazones, la importancia de que Jesús precisamente esté dando cobertura a nuestras vidas. Él se presenta como la luz que ilumina nuestro corazón, y esa luz se hace gracia. Pinta tus figuras al natural, tal como son, le dijo el maestro a su alumno. Si son depravadas, píntalas depravadas. Si son pobres, píntalas pobres. Si desdichadas, píntalas desdichadas, pero ilumínalas con luz radiante,
porque la luz se hace gracia, le dijo el maestro a aquel alumno. Así fue como el alumno comenzó a pintar su obra maestra, la adoración de los pastores. Sucedió en Roma, allá en el año de 1600, una historia verídica. El maestro era Miguel Ángel, llamado precisamente aquel discípulo Gerrit, joven holandés. El cuadro permaneció colgado durante casi 4 siglos en la Galería de los Oficios, en Florencia, Italia, hasta que lo destruyó una bomba terrorista. Aquel catedrático de la pintura y los hombres de su escuela pintoresca se hicieron maestros. Se especializaron en temas religiosos y pintaban las figuras humanas tal como era en la vida real. Pero en medio de la sombra surgía una luz que iluminaba y purificaba sus rostros. Esto dio origen a la frase: la luz se hace gracia. Lo interesante es que esa luz que introducían sobre los rostros ásperos de los cuadros emanaba precisamente de la figura. Casi siempre era Cristo el centro de aquellos lienzos, y como precisamente las personas han dibujado un rostro de Jesús, y la iluminación irradiaba en su semblante día a día, y esa energía le daba al rostro más gracia, más viveza. El hecho de que haya sido una anónima bomba terrorista la que dejó el gran cuadro hecho trizas, despedazado, da una evidencia a la realidad del mundo actual. La violencia ciega, irrazonable, destructiva, no respeta nada, ni tradición, ni cultura, ni religión. Pero las copias de este cuadro y de otros similares en la época siguen proclamando el mismo mensaje: la luz se hace gracia. En la existencia humana, la que vivimos todo en este mundo cruel, Cristo ilumina nuestra vida, transformándola desde adentro. Podrá haber violencia, podrá haber engaño, podrá haber odio entre las personas, pero el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. La luz del Evangelio, la luz de Cristo se hace gracia. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él puede entrar en la vida más triste. Él puede entrar en la vida más oscura. Él puede precisamente llevar una luz que ilumina todo nuestro ser. Él quiere y puede ser la luz de nuestra vida. La clave es que dejemos entrar esa luz para que sea precisamente una bendición en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a confiar en esa luz, a confiar en esa tremenda bondad. Ahí es donde cobra mucho valor el que cada uno de nosotros depositemos nuestras vidas en los brazos amorosos de Cristo Jesús. La gran pregunta es: ¿qué evidencias das en tu vida al ser parte de esa luz que ilumina a las personas que habita en ti? ¿De qué manera estás siguiendo la luz de Cristo por medio de seguir su palabra? ¿Qué evidencias estás dando en tu vida para que podamos decir que eres un discípulo de Cristo Jesús? Pero en medio de una tremenda oscuridad física, oscuridad emocional, siempre hay una luz que brilla. Era una luz en su mente, era una luz precisamente que encontramos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces en la vida, en medio de una densa oscuridad emocional, clamamos por alguna luz? Y esa luz precisamente que tanto necesitamos es Cristo Jesús. Cristo, que nunca ha cambiado, quiere darnos la luz en medio de la oscuridad. Basta con que a partir de este día dejemos que esa luz ilumine nuestro camino. Vamos a hacer una oración entonces. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor tan grande. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestras vidas. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, porque tú tienes cuidado de cada una de las decisiones que tú nos das. Bendice cada una de las personas que en este momento nos están sintonizando y reflexionan a través de esta serie, El Gran Yo Soy. Yo soy la luz del mundo. Gracias, Dios mío, porque ahora tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Permite que esa luz ilumine nuestras vidas. Permite que esa luz esté en nosotros.
Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.